Ya, entonces estamos en este índice de solvencia o razón circulante. Y como les decía, aquí considera, ¿sí?, una recomendación. Es decir, establece un parámetro respecto a este índice. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este parámetro que se establece? Es de aquí, como parámetro, ¿no? Como parámetro. Un parámetro pone así de 2 a 1. De esa manera. ¿Sí? Entonces recomienda dentro de este índice. Cuando aplicamos la fórmula. Entonces aquí, si aplicamos esto, si nos da 2, estamos en la recomendación. No es obligatorio, solo una recomendación. Si estamos 3 a 1, ¿sí?, entonces estamos en la recomendación. Entonces, ¿qué quiere decir este 2 a 1? 2 a 1. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿sí?, la empresa debe disponer o debe tener de 2 unidades monetarias, porque lo que estamos aquí es dividiendo unidades monetarias. El activo corriente está en términos monetarios, el pasivo corriente está en términos monetarios. Al dividir nos va a dar un valor independiente. 2, 3, 2, 5, 1, 5, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esta recomendación, este parámetro que establece, en este caso, la técnica financiera? Que la empresa debe disponer de 2 unidades monetarias. En otras palabras, si que estamos con con la moneda actual, la empresa debe disponer de $2. Eso es lo que quiere decir 2 unidades monetarias. Disponer de 2 unidades monetarias de 2 activos o de sus activos corrientes. De estos activos corrientes. Sí, 2 unidades monetarias de los activos corrientes para pagar o cancelar, para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Es decir, que por cada dólar, digamos así, de deuda que tiene la empresa, por cada dólar que tiene a corto plazo, debe contar con $2 de los activos corrientes. Ya sabemos que el activo corriente que definimos, ¿sí? Perdón, que el activo corriente que tenemos aquí, ¿no? El disponible y exigible y el realizable. Y el pasivo, que son deudas a corto plazo, que es el pasivo corriente, deuda a corto plazo. Entonces, esto es lo que recomienda. Ahora sí saca
El momento de dividir, saca 3, saca 4, mucho mejor. ¿Sí? Eso viene ya de los resultados que tenemos desde el capital de trabajo. Pues recomienda este tipo de parámetro, no es obligatorio. Entonces, a veces aquí recomienda, ¿no?, que la empresa trate en lo posible de establecer, llegar a estos parámetros o superar estos parámetros que recomienda. Entonces, si tiene 3, si la empresa dispone de $3 de sus activos corrientes para pagar $1 de deuda a corto plazo. Entonces, tiene mucho más de empresa, va a tener con qué, en otras palabras, con qué, y en forma suficiente para pagar esas deudas a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, este es el segundo índice de los de liquidez. El índice de solvencia o razón circulante. Entonces, el tercero que tenemos dentro de los índices de liquidez es el índice de prueba ácida, o también le dicen el índice de acidez. Entonces, no vamos, como les digo, ya los detalles que establecimos, ¿no? En función de lo que nosotros conocemos las cuentas. Conocemos qué es un activo corriente, conocemos qué es un pasivo corriente. ¿Sí? Igual acá conocemos qué es un activo disponible. Conocemos qué es un activo exigible, qué es un activo realizable. Conocemos nosotros todo eso. Entonces aquí el índice de prueba ácida no es más que la relación quiere decir división, ¿sí? Que es la relación entre el activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente. Entonces, esa es la relación de este índice. Entonces, ¿qué se llama el índice de pruebas? Entonces, es la relación. Entonces, aquí vamos a poner igual, ¿no? El activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente. Entonces nosotros ya conocemos, el activo corriente ya conocemos, el activo realizable, sí, también. Pasivo corriente de igual manera. Pues para poder aplicar este índice de prueba ácida o índice de acidez que se conoce. Entonces el índice de prueba ácida. Entonces vamos a representar activo corriente menos el activo realizable y eso dividido para el pasivo corriente. De igual manera como el índice de solvencia verán que viene aquí en forma general.
el capital de trabajo. Por eso es que está en la parte del resultado, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí nos faltó poner la capacidad que tiene la empresa. Que tiene la empresa con sus activos corrientes para pagar las deudas a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, esto está en general. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros aquí, ya cada uno de estos otros índices ya vamos en forma específica. Aquí ya relacionamos a partir del índice de solvencia ya con una unidad monetaria de deuda. Entonces, si la empresa puede pagar esa unidad monetaria de deuda a corto plazo. Entonces, para eso es de esta recomendación. Sí, como les digo, aquí sacamos 3. La empresa dispone de 3 unidades monetarias de los activos corrientes para pagar una unidad monetaria. Una sola. De deuda a corto plazo. Entonces, acá también en el índice de privacidad, al hacer la relación entre el activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente, igualmente la técnica financiera también hace una recomendación en relación a un parámetro que es el siguiente. Entonces, el parámetro recomendado o recomendable para este índice, ¿sí? Para este índice es de 1,5, sería, ¿cierto? O 1,50 a 1. 1,50 pongamos, ¿no? Porque estamos hablando de términos monetarios. Esto es lo que recomienda 1,50 a 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? La empresa debe tener o disponer de 1,50 unidades monetarias, o sea, una unidad y media, 1,5 unidades monetarias de los activos disponible y exigible de los activos. ¿Por qué motivo? Porque aquí ya le está quitando. En la fórmula le está quitando el activo realizable. Entonces, el activo corriente que es disponible, exigible, realizable. Entonces, si le quitamos al realizable, ¿qué nos va a quedar? El disponible y el exigible. Entonces, la empresa debe disponer de 1,50 unidades monetarias de sus activos disponible y exigible para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. O pasivo corriente, ¿no? O una unidad monetaria del pasivo corriente. Entonces, no es que esto también, ¿cierto? Si supera, si llega o supera de esto, mucho mejor para la empresa. Entonces, a función de estos índices, la empresa, de acuerdo a lo que recomienda, si es que logra, porque no es así mismo, no es como les digo, que sea obligatorio. Si no posible, tiene que tratar la empresa. En base a estas recomendaciones, no tendría problemas de liquidez. Entonces, ven aquí, en forma general, aquí todavía estamos relacionando el activo corriente en el índice de solvencia. Acá estamos relacionando los del activo disponible y exigible. Dentro de eso. Entonces, vemos, si la empresa tiene los activos corrientes y tiene los activos disponibles y tiene el activo exigible y en base a esos valores está en capacidad de pagar
esta deuda a corto plazo, exigible, estoy poniendo. Y el otro, porque aquí contemplamos dentro de estos índices 4, capital de trabajo, de solvencia, razón circulante, el índice de prueba ácida o de acidez, y el otro que se llama el índice de liquidez inmediata. ¿Qué vendría a ser el siguiente, el 1.4 que tenemos aquí? Este índice de liquidez inmediata. Estamos dando las definiciones, como les digo, cada componente ya nosotros conocemos. Entonces aquí no es que manejamos, sino que aplicamos los índices. Lo que tenemos que manejar las finanzas, administrar bien las finanzas de la empresa, ¿sí? En lo posible para que estos índices alcancen las recomendaciones establecidas por la técnica financiera. Pues el índice de liquidez inmediata. Que está dado, que no es más, está dado por la relación entre el activo disponible, o sea, lo que cuenta con efectivo, y el pasivo corriente. El activo disponible la relación del activo disponible con el pasivo corriente. Con el pasivo corriente. ¿Ya? Índice de liquidez inmediata que va a ser igual. Activo disponible sobre el pasivo corriente. Que no molesten. ¿Sí? Entonces, de la misma manera aquí, esto es cuando nosotros hablábamos, sí, de la liquidez inmediata, del efectivo inmediato. Que la empresa disponga de dinero inmediato. A eso se refiere este índice de liquidez inmediata. Sí, entonces, igualmente aquí el parámetro establecido o recomendado, este parámetro aquí es de 1, este es de 1 a 1. De 1 a 1. Entonces recomienda de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la empresa debe tener o debe disponer de una unidad monetaria en efectivo. Sí, no del disponible, en efectivo. Debe disponer de una unidad monetaria en efectivo para pagar una, pongamos en números, ¿no?
una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Acá pongamos también el 1, pagamos en anterior. Entonces, por cada dólar de deuda que tenemos a corto plazo, debemos tener $1 en efectivo. Por eso es de 1 a 1. Entonces, cuando este índice es menor, por ejemplo, sale 0.8, 0.7, 0.4. Sí, eso no quiere decir que la empresa, como les había dicho, está mal. Simplemente que no tiene suficiente efectivo, que no tiene suficiente liquidez. Lo que siempre hemos visto en los anteriores, pero con la otra técnica. Entonces aquí es mucho más específico porque está dado que en cifras, está dado en valores numéricos dentro de eso. Entonces nos quedamos para continuar el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces mañana seguimos con relación a estos índices. Porque ya no alcanzamos, ¿no? Este es el primer grupo que tenemos. Si es que estamos dentro de los parámetros que nos recomienda, ¿sí? La empresa no va a tener problemas de liquidez. No tendrá problemas de liquidez. Aquí es esta parte, aquí es lo que hablamos nosotros del efectivo de la liquidez inmediata, que cuente con liquidez inmediata, con dinero rápido en ese instante. Ya. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.